Algunas de las peores tragedias de la humanidad no comenzaron con armas, comenzaron con palabras, promesas de salvación, discursos de luz, la idea de pertenecer a algo más grande. A lo largo de la historia han existido grupos que se presentaron como caminos espirituales, movimientos de cambio o refugio para los perdidos, pero terminaron convirtiéndose en máquinas de control, violencia y muerte. En este video hablaremos de las sectas reales, documentadas, grupos que destruyeron familias, manipularon mentes y llevaron a personas comunes a cometer actos impensables. Estas no son leyendas, tampoco son exageraciones, son historias que ocurrieron y que, en algunos casos, aún no han terminado. Porque cuando alguien te promete la verdad absoluta, el verdadero peligro no es lo que te quieren decir, sino lo que estás dispuesto a hacer en su nombre. El Templo del Pueblo. Imagina que te hablan de un lugar donde, a primera vista, toda la esperanza, justicia social, igualdad, un líder carismático que desea poder leer la mente y sanar enfermedades con solo su palabra. Ahora quiero que imagines también que esa esperanza termina con más de 900 hombres, mujeres y niños en una selva lejana, no por accidente, sino por orden de aquel que decían amar y seguir sin dudar. Esto no fue ficción, esto fue Jonestown. En 1955, un hombre llamado James Warren Jones fundó Indianápolis, una congregación llamada el Templo del Pueblo. Así, inició la historia de una secta que comenzaría con ideologías aparentemente nobles y terminaría en una de las tragedias más espantosas del siglo XX. Al inicio, Jones se presentaba como un pastor progresista, hablaba de igualdad racial, de justicia para los pobres, y su congregación era sorprendentemente diversa para aquella época. Pero, tras esa fachada, se escondía algo oscuro, algo que creció silenciosamente, como un tumor maligno. Con el paso de los años, Jones se convenció de que solo él podía salvar a sus seguidores de los males del mundo. Empezó a hablar de conspiraciones gubernamentales, de enemigos ocultos que querían destruirlos, y de la inevitable llegada de un gran desastre. Sus tácticas de control fueron sofisticadas y espeluznantes: aislamiento total de sus seguidores, castigos físicos, humillaciones públicas, sobre todo, promesas espirituales mezcladas con paranoia extrema. A algunos les decía que podía leer sus pensamientos o sanarlos solo con su palabra. A otros les quitaba los pasaportes, el dinero y la libertad. La fe se convirtió en evidencia ciega. Cansado de investigaciones y acusaciones de los Estados Unidos, Jones convenció a más de 1000 seguidores para que lo acompañaran a una tierra remota en la jungla de Guyana, donde les prometió un paraíso utópico llamado Jonestown. Ahí, rodeado de árboles y silencio, los miembros del Templo del Pueblo trabajaban largas jornadas, vivían bajo vigilancia constante y, según varios sobrevivientes, sufrían abusos psicológicos. Nadie sabía la verdadera oscuridad que estaba en la mente de su líder, y esta estaba lista para estallar. En noviembre de 1978, un congresista estadounidense, Leo Ryan, llegó a Jonestown con periodistas y familiares de miembros, alertados por informes de abusos y personas que querían escapar del lugar. Al principio, Jones intentó mostrar que la comunidad era feliz, pero cuando algunas personas pidieron irse con Ryan, el horror se desató. En la pista de aterrizaje, seguidores armados asesinaron al congresista y a varios periodistas, disparando sin piedad mientras otros intentaban huir. Fue la primera vez en la historia moderna que un congresista fue asesinado durante una misión oficial. En el regreso de Jonestown, Jones declaró que las autoridades estaban por llegar para destruirlos. Con esa paranoia, reunió a toda la comunidad y dio la orden más aterradora que alguien pudiera imaginar: una revolución suicida. Un líquido, una mezcla de sedantes y cianuro, fue distribuido. Los niños fueron los primeros,
Padres y madres con lágrimas en los ojos administraron la muerte a sus propios hijos antes de beberlos ellos mismos. En cuestión de horas, más de 900 personas yacían sin vida en la selva de Guayanesa. Muchos abrazos en familia, como si la muerte fuera el último acto de humildad. No todos murieron, algunos escaparon al notar el horror y otros estaban fuera de asentamiento de ese día. Sus testimonios son estremecedores. Hablan de gente que no entendía qué pasaba realmente, porque Jones las había hecho practicar simulacros de suicidios antes. Los investigadores hallaron grabaciones de los últimos momentos, cientos de pasaportes apilados, dinero escondido. La secta oficialmente desapareció ese mismo año. Jonestown no fue simplemente un suicidio colectivo, fue la culminación de manipulación psicológica, aislamiento, miedo y adoración a un líder que se convirtió en un monarca y verdugo. La tragedia del templo del pueblo nos recuerda que la fe sin escrutinio puede volverse peligrosa, que el carisma puede esconder la locura, que incluso las promesas más nobles pueden transformarse en pesadillas. Millones murieron en guerras, naturales o accidentales, pero pocas veces el mayor terror ha sido perpetuado por las manos de quienes deberían protegerte, porque al final lo más espantoso no fue la jungla ni el veneno, fue la confianza que esas personas le entregaron a un hombre que sabía usarla para destruirlos. La familia Manson. En el verano de 1969, una mujer embarazada de 8 meses suplicó por su vida en una casa de Hollywood. Le dijeron que no importaba, no la odiaban, no la conocían, solo obedecían órdenes de un hombre que dice ser Jesucristo, Satanás y el fin del mundo, todo al mismo tiempo. Esta es la historia de un asesino solitario. Es la historia de cómo una sola mente destruyó la voluntad de decenas de personas y las convirtió en armas humanas. Esta es la historia de la familia Manson. Charles Miles Manson no nació como un líder espiritual. Nació en 1934 en Ohio, en medio del abandono, la violencia y la delincuencia. Desde joven, pasó más tiempo en reformatorios y prisiones que en libertad. Pero ahí aprendió algo muy peligroso: cómo leer a las personas, cómo no manipular sus inseguridades y, sobre todo, cómo hacerse necesario. En prisión, estudió música, filosofía, la cienciología y la Biblia. Y ahí entendió que la fe, cuando se mezcla con carisma, puede ser un arma mortal. Cuando salió libre en los años 60, el mundo estaba listo para él. La década de los 60 estaba llena de jóvenes perdidos, buscando sentido, drogas, espiritualidad y rechazo a la autoridad. Manson apareció como un falso mesías. Hablaba de amor, libertad, comunas y de romper con el sistema. Atraía principalmente a jóvenes vulnerables, muchas de ellas mujeres que huían de familias rotas. Él les ofrecía algo simple, devastadoramente poderoso: yo te veo, yo te entiendo, yo te amo. Pero ese amor venía con un alto precio: su obediencia total. Dentro de la familia, Manson hacía algo clave: destruía el yo individual. Les quitaba nombres, les decía qué pensar, les controlaba la comida, el sueño, el sexo. Usaba LSD para romper sus defensas mentales. Les repetía que él era el reflejo de todos ellos y que ellos no existían sin él. Para muchos, Manson dejó de ser un hombre y se convirtió en un dios. Aquí empezó el verdadero terror. Manson estaba obsesionado con una idea que llamó Helter Skelter, inspirada en una canción de The Beatles. Creía que se aproximaba una guerra racial apocalíptica, donde los afroamericanos se rebelarían contra los blancos y ellos ganarían. Pero según Manson, ellos no sabrían gobernar, y ahí entraría él y su familia para tomar el control del mundo. El problema era uno: la guerra no comenzaba, así que decidió provocarla. En agosto de 1969, Manson dio la orden que cambiaría la historia. No mató con sus propias manos, no era necesario. Envió a sus seguidores a cometer asesinatos brutales,
tan espantosos que el mundo despertaría. La primera noche entraron a una casa en Cedar Drive, Hollywood. Ahí asesinaron a 5 personas, incluida Sharon Tate, actriz y esposa del director Roman Polanski. Escribieron palabras con sangre, actuaron sin emociones, como si matar fuera una especie de ritual macabro. La noche siguiente, repitieron este horroroso ritual con otra pareja, todo bajo una sola instrucción: hazlo tan aterrador como puedas. Lo más inquietante no fue la violencia, fue que ellos no sentían culpa. En el juicio, algunas de las asesinas sonreían, cantaban, defendían a Manson, decían que él no las obligó, que simplemente era lo correcto. Manson había logrado lo impensable: convertir el amor en una justificación para matar. Charles Manson fue condenado a cadena perpetua. Nunca empuñó un cuchillo, pero fue el autor intelectual de cada muerte que sucedió. Murió en prisión en 2017, pero su influencia no murió. Su rostro sigue apareciendo en camisetas, sus palabras siguen circulando, y su caso sigue siendo estudiado como uno de los ejemplos más extremos de control mental y manipulación sectaria. Fue la familia Manson. No fue una secta común. Fue un experimento vivo que demostró algo muy aterrador. No necesitas cadenas para esclavizar a alguien. Solo necesitas convencerlo de que sin ti no es nada. El verdadero terror no fue Charles Manson. Fueron las personas normales que aprendieron a matar sin cuestionar. Porque el mal más peligroso no grita, susurra aquello que quieres oír. Aum Shinrikyo. Imagina subir al metro una mañana cualquiera, traje, maletín, tu rutina ordinaria. Nada parece fuera de lugar hasta que el aire empieza a quemar por dentro. Tus ojos arden, tus pulmones empiezan a colapsar. La gente cae al suelo convulsionando. No fue un accidente, tampoco fue una guerra. Fue un ataque químico planeado por una secta que creía que el apocalipsis era necesario y que ellos habían sido elegidos para iniciarlo. Esta es la historia de Aum Shinrikyo, la secta que transformó la fe en un arma de destrucción masiva. A finales de los años 80 en Japón apareció un hombre aparentemente inofensivo, Shoko Asahara, parcialmente ciego, de voz suave. Predicaba una mezcla extraña de budismo, hinduismo, cristianismo y profecías apocalípticas. Decía haber alcanzado la iluminación suprema y afirmaba algo aún más peligroso: que solo él podía salvar a la humanidad del fin del mundo. Para muchos era un gurú espiritual, para otros un visionario, pero en realidad era un arquitecto de una pesadilla. Aum Shinrikyo no reclutaba a cualquier persona, y eso fue lo que lo hizo tan peligrosa. Entre sus filas habían científicos, ingenieros, médicos, físicos y estudiantes universitarios de élite, personas altamente inteligentes, pero espiritualmente vacías. Asahara les decía que el mundo estaba corrupto, condenado, y que solo Aum sobreviviría al apocalipsis nuclear que se aproximaba. Y para salvar al mundo, había que destruirlo primero. Aquí la historia se vuelve verdaderamente aterradora. Aum no solo predicaba, experimentaba. Construyeron laboratorios secretos, fabricaron armas químicas y biológicas, intentaron producir botulismo, anthrax y finalmente gas sarín, uno de los agentes nerviosos más mortales jamás creados. Todo esto bajo la justificación espiritual de que matar podía ser un acto de compasión. Si alguien moría por Aum, su alma reencarnaría en un nivel superior. La muerte era definida como una salvación. Antes del ataque, Aum ya había probado su poder. Liberaron el gas sarín en zonas rurales de Japón, matando a personas en silencio. La policía sospechó, pero subestimaron a la secta. Nadie creía que un grupo religioso pudiera estar desarrollando armas de destrucción masiva. Ese error les costaría muy caro. El 20 de marzo de 1995, a la hora pico, 5 miembros de Aum
subieron a diferentes líneas del metro de Tokio. Llevaban bolsas con gansarín líquido envueltas en periódico. Con la pluma de un paraguas, las perforaron. El gas comenzó a evaporarse. El resultado: 13 muertos, miles de heridos, una ciudad entera sumida en el pánico. Personas cayeron en los andenes. Los conductores empezaron a quedar ciegos. Pasajeros se asfixiaron sin entender qué ocurría. Esto no fue un ataque al azar. Fue una declaración de guerra espiritual. Tras el ataque, Japón despertó de golpe. Las autoridades allanaron las instalaciones de AUM y descubrieron algo impensable: toneladas de químicos, armas, celdas de castigo, experimentos humanos y grabaciones de adoctrinamiento extremo. El Sahara fue arrestado. Durante el juicio, muchos seguidores aún lo defendían. Incluso después del horror que había cometido, habían entregado su pensamiento, su moral, su humanidad. El Sahara fue condenado a muerte y ejecutado en 2018, pero el daño ya estaba hecho. Aung Shinrikyo demostró algo escalofriante: la inteligencia no inmuniza contra la manipulación. La espiritualidad sin ética puede volverse letal, y el apocalipsis más peligroso es el que alguien cree necesario para provocar. No solo fue una secta, fue una advertencia, porque cuando alguien te convence de que matar es salvar, el fin del mundo deja de ser una profecía y se convierte en un plan. Las sectas que conociste hoy no nacieron del caos, nacieron de la necesidad humana de creer, de pertenecer y de encontrar respuestas. Pero estas historias no son cosa del pasado. Las mismas estrategias siguen existiendo, con otros nombres, otros rostros y otras promesas. Si este episodio te pareció importante, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Eso en verdad ayuda mucho a que esta serie continúe y a que más personas conozcan estas historias. Ahora, quiero leerte en los comentarios. ¿Conoces alguno de estos casos? ¿Hay alguna secta, movimiento o grupo del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio? Porque mientras existan personas dispuestas a prometer verdades absolutas, siempre habrá alguien dispuesto a escucharlas. Y ahí es donde comienza el verdadero peligro. Ahora te pido, recuerdes que no todo lo que escuchas se oculta bajo la niebla. Nos vemos hasta un próximo episodio.